lo mejor? ¿Qué es lo peor? Full 4 estrellas, equipo free to play, equipo ballena, C6, constelaciones, C2 de Furina, C2 de Shilonen. Hoy vamos a ver el vídeo definitivo que va a quedar durante los años a los jugadores de Genshin Impact. Si acaso el juego no termina hundido por la propia empresa. Jugador de Genshin habla mal de Genshin. Hoy os voy a enseñar los equipos eternamente meta. Equipos que van a envejecer y han envejecido muy bien con el tiempo. Y al final del vídeo además os voy a traer una apuesta personal de equipo que solo va a ir en ascendencia y que solo va a ir mejorando con el tiempo. No con condiciones raras, no que si todo 4 estrellas o free to plays o demás. Obviamente se usarán 5 estrellas, pero tranquilos, no con constelaciones, ni armas 5 estrellas, ni C6, ni cosas locas de ballenas, sino puramente lo que tenéis como idea principal del vídeo. Equipos que funcionarán para siempre en Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para abrir. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Que aproveche si estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos aquí en YouTube a la misma hora de siempre. Estará siempre en pantalla, así que atentos, estará ahora mismo. Y en plataforma morada, link aquí abajo en la descripción. Prepararos para vuestra Shilonen, para las protogemas que van a venir a vuestras cuentas. Solo por ver el vídeo vais a aumentar el rate up y vuestra cantidad de suerte. Y seguirme en Instagram, que abrimos Instagram hace cuestión de 4 o 5 días. Ya vamos a llegar a 1000 seguidores gracias en Insta, así que seguirme, link aquí abajo en la descripción. Y vamos con los teams eternamente meta. Pues bien, vamos a empezar con cine. Vamos a empezar con el Arconte de la Eternidad. Vamos a empezar con el Raiden National y las variantes nacionales. Raiden es un personaje que como carry y como Arconte ya ha pasado al bando de Venti y Zhongli y ya ha sufrido, digamos, power creep, pero no es la cuestión del vídeo, sino que a pesar de todo esto se sigue manteniendo, jugando y utilizando Raiden, tanto por el cariño de la gente como que porque los endgame actuales, principalmente el abismo, no te exigen tampoco una construcción ni unos niveles de daño tan altos como pueden alcanzar otros personajes con un poder superior. Pero este equipo, por la facilidad de contar con 3-4 estrellas, los cuales existen desde el día 1 de juego y aparte se pueden comprar en la tienda, que son Xiangling, Xingqiu y Bennett, y entre ellos Xiangling es gratis en el abismo y Xingqiu y Bennett salen en infinitos banners y se pueden comprar en la tienda, como decía, es una de las composiciones que han sobrevivido y sobrevivirán para siempre en Genshin Impact. Quizá el día de mañana no se juega con Raiden porque la core real que va a sobrevivir es la core llamada Nacional, que a día de hoy es Xingqiu, Xiangling, Bennett, y se puede jugar con infinitos carries aquí como número 1, es decir, se puede jugar hasta Scaramouche, Xingqiu, Xiangling, Bennett, se puede jugar Sakarosa, se puede jugar Fischl, se puede jugar Clorinde, se puede jugar cualquier cosa aquí en la core esta de Nacional, pero Raiden tiene muy buena sinergia, da daño en las ultis de todo el equipo, va reaplicando Electro fuera del campo antes de entrar para poder hacer ya reacciones del primer momento, así que los nacionales y el Raiden National es la primera core que abre el vídeo, porque eso es una composición que literalmente va a ser eternamente jugada. Siguiente composición que es y será eternamente meta. Neuvillette. Neuvillette básicamente es un personaje fuertísimo que no solo puede solearse muchas salas del abismo, sobre todo los que tenéis C0 arma y buenas manos, o C1 con algún arma como la del pase de batalla, la C1 por la resistencia a la interrupción que te permite curarte y mantener el daño sostenido más tiempo, pero sobre todo Neuvillette ya no solo es tan fuerte de forma individual y tiene sustain, sino en sus equipos. No voy a hablar una locura de los equipos de Neuvillette, ni las combinaciones, ni los 5 estrellas, pero sí voy a hablar de lo que es la core básica de Neuvillette, para que una vez tengáis un Neuvillette, ya a raíz de eso tengáis un equipo eternamente meta, que nunca va a envejecer mal. Este vídeo envejecerá muy mal y Neuvillette lo power creepean en SNESnaya de aquí a 3 meses. No, mentira, no soy el CEO, es una broma. Y básicamente se compone de un señor Neuvillette. Principalmente siempre la mejor compañera Neuvillette va a ser Furina, aunque se puede jugar sin Furina los equipos de Neuvillette. Luego cualquier anemo que pueda aplicar bien el sombra verde, ya podría ser Kazuha, ya podría ser Lanyan, que es 4 estrellas, ya podría ser Xianjun. Y Lanyan combina muy bien con Neuvillette porque le pone un escudo. Ya podría ser casi cualquier cosa que aplique bien el sombra verde. Y de último, si no tenéis un healer como podría ser Xianjun, un buen healer
para que active cargas de Furina como podría ser Baizu, la propia Xianyun, Xilonen que se juega en su Vestin Slot, Charlotte para jugar Permafrost y 80.000 combinaciones más. Ya solo con eso tenéis el segundo mejor equipo del juego después del de Mabuika. El de Mabuika es divertido y a la vez extraño porque ahora ya tiene una variante sin Bennett full personajes de Natlan que hablaré en otro vídeo, dejadme en los comentarios si queréis verlo. Pero para terminar y resumir este equipo, básicamente Neuvillette va a ser eterno. Sobre todo porque cualquier healer que aporte más que Xilonen el día de mañana va a mejorar la compo de Neuvillette. Cualquier personaje que aporte más que los bonos de Kazuha en su Vestin Slot el día de mañana, y seguramente lo saquen, va a hacer más que Kazuha, pero sobre todo porque se puede jugar Neuvillette, Fischl, Sakarosa y algún otro healer ahí fuerte de 4 estrellas como podría ser Charlotte, y ya tienes un equipo de Neuvillette full 4 estrellas que se va a reventar todo el contenido del juego. Neuvillette, eternamente dragón primordial o una parte de su espíritu reencarnado, y sobre todo eternamente carry. Siguiente equipo, los Hyperblooms. Es cierto que muchos equipos de mínima inversión o equipos free to play se mencionan los Hyperblooms, pero la realidad es que igualmente los Hyperblooms, digamos, a una inversión media, ni a mínimos ni a máximos, siguen siendo la core más estable y más accesible para los jugadores, en mi opinión, a la par que el Raiden National. Creo que todos habéis utilizado en este abismo en la primera mitad que te piden mucho hidro, muchos Hyperblooms, ya que llevar un Hyperbloom doble hidro es de lo más jugado, y además la core de Hyperbloom se basa básicamente en una Nahida, no vamos a irnos muy lejos ni hablar de free to plays ni cosas extrañas, una Nahida que todos tenéis lechugas en vuestras cuentas, la gran mayoría, y si no la tenéis cuando llegue su rerun sacarla, es muy importante, es el mejor personaje dentro. Una Cookie triple maestría, en su momento se jugaba Raiden triple maestría, pero 1000 veces mejor Cookie porque encima cura, y luego hidros, bien un Shinkyu que de nuevo es free to play, se consigue gratis en la tienda, se puede jugar Candas para que imbuya los básicos del personaje en campo, se puede jugar Bárbara, se puede jugar Yelan, se puede llegar a jugar Furina, se puede jugar un solo hidro, se puede jugar un carry en campo hidro que pueda ser Tartaglia, que fuera Yato, que muchos tenéis Tartaglias y Yatos por ahí que no usáis, pero también se puede combinar con Tignari, que es personaje del permanente, o con Alhaitham y tenéis un Hyperbloom de doble dendro, Nahida más Tignari, Nahida más Alhaitham, y tenéis un daño bruto. Aparte podéis jugar carries electro como podría ser la propia Raiden, como podría ser Sino, como podría ser Clorinde, y podemos irnos a infinitas combinaciones de Hyperbloom donde llevar cualquier electro que acumule mucha maestría, principalmente Cookies si vais a jugar fuera del campo el electro, una lechuga que ponga mucho dendro, y luego una buena cantidad de hidro, principalmente Shinkyu de forma individual, pero también, como he dicho, Yelan, Furina y una cantidad enorme de personajes, tenéis una de las mejores cores de Genshin Impact que eternamente también será uno de los equipos más fuertes por dos cosas principales. Uno, su daño no se basa solo en una sola fuente, sino en daño dendro y en daño también electro, de si tienes un carry electro, y daño hidro cuando llevas, por ejemplo, Furina más Yelan. Número 2, es una core que, es como al igual que los equipos de Neuvillette, solo va a ir a mejor. Es muy complicado que puedan, digamos, nerfear o atacar este equipo. Y cualquier personaje en el futuro que sea una Cookie 5 estrellas o cualquier soporte electro en campo que cure y deje tics recurrentes que se pueda armar triple maestría, va a ser una locura porque Cookie solo puede ir a más porque es un 4 estrellas. Así que, siguiente compo, eternamente meta, Hyperblooms. Y dejamos para el final del vídeo mi apuesta personal de una composición y un personaje que no esperábamos tanto de él, o de ella en este caso, y sin embargo es una gráfica positiva continua. Es una mejora constante, pasito a pasito, suave suavecito. Chevreuse, las sobrecargas, y diréis, Phil, las sobrecargas, a ver, tiene una representación con Varesa ya muy alta en las tier list de equipos meta, que ninguno llegamos a pensar que realmente el sobrecarga fuera las mejores combinaciones de Varesa y que de hecho brillasen tanto, pero Chevreuse, sin contar a Varesa, solo un personaje ya te da, además 4 estrellas, y además funciona C0 como 4 estrellas, ya te da acceso a una core, a una amplia core muy grande que cada vez se está utilizando más y nunca tuvieron más protagonismo las sobrecargas en Genshin Impact. Me explico. Básicamente, si tú usas una Chevreuse y pones chingaderas al azar de piros y electros, ya tienes un equipo que literalmente te va a hacer una de las salas del abismo. Para gente nueva y para gente antigua que quiera nuevos equipos, solo eso y una mecánica, una condición más hay que entender, y es que si llevas un carry electro, lleves un personaje fuera del campo que aplique piro, como puede ser principalmente Xiangling o Mabuika,
O viceversa, si llevas un carry piro, al menos lleva un personaje electro fuera del campo que reaplique electro, como puede ser Fischl, Beidou, Ororón y muchísimos otros más. Si solo entiendes esa condición y llevas H-Bruce, ya tienes los equipos de sobrecarga. Y ahora con Mabuika carry y electros fuera del campo, o con Varesa carry y piros fuera del campo que reapliquen, como Mabuika, que además da bonos al personaje en campo, tienes otra compo que va a ser eternamente meta, va a ser eternamente fuerte. Es muy difícil que la nerfeen a menos que pongan enemigos inmunes a 2 elementos, porque a diferencia del Permafrost, en el caso de jugar un equipo de sobrecarga, pongo el ejemplo del Permafrost porque es un equipo que han nerfeado y han atacado al CC principal de ese equipo, que el CC es Crowd Control, que es un control de masas, que es una forma de stunear, digamos, o limitar enemigos, y han atacado perfectamente al Permafrost. Aquí con las sobrecargas realmente, si hay algún enemigo con inmunidades al piro, igual vas a estar pegando electro, viceversa, misma opción. Y son 4 equipos que el de Neuvillette sí que pueden nerfearlo poniendo muchos enemigos inmunes al hidro, como la tulpa hidromimética que está por aquí en pantalla, pero el resto de equipos realmente, al basar su fuente de daño no solo en una reacción, sino en varias reacciones, en el caso del Raiden National, y no solo una fuente de daño, sino en varias fuentes de daño elementales, en el caso de la mayoría del resto de equipos, simplemente son muy difíciles de atacar. Y efectivamente, a pesar de que el meta evolucione, salgan mejores equipos, o de que salga Power Grid desmesurado con carries que hacen números gigantescos y rompen tu partida, estas compos de aquí nunca pueden ser ni nerfeadas ni van a dejar de estar fuertes. Son las comps eternamente meta. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Nos cuesta nada gratis. Recomiendo posicionar el vídeo. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, mini minis y chaito.